a ser parte del tema de oxidaciones biológicas, cadena respiratoria, cadena de fosforilación oxidativa. Entonces vamos con la fosforilación oxidativa. Nuestro cuerpo necesita de tres grandes generadores de energía. Justamente eso es la glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Vale decir, es como que a usted le diga cuáles son sus tres grandes ingresos económicos y usted empieza a detallar. En este caso, cuando hablamos y decimos cuáles son las tres grandes generadoras de energía o tres fuentes generadoras de energía dentro de la materia viva, nosotros decimos glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. ¿En qué consiste la fosforilación oxidativa? La fosforilación oxidativa no es más que un mecanismo acoplado a la cadena respiratoria donde se obtiene ATP. ¿A partir de qué obtengo el ATP? Del ADP más fósforo, o la fosforilación del ADP, o el adenosín difosfato se fosforila y me forma el ATP. ¿Dónde se produce? En la membrana interna de la mitocondria en contacto con la matriz mitocondrial y en unas espículas, que se llaman unas espículas, que contienen una enzima que es ATPase. Esta cadena la cadena respiratoria se acopla a la fosforilación oxidativa. Dice, los transportes electrónicos mitocondriales funcionan dentro de complejos proteicos ordenados en serie. Esa es la cadena respiratoria. Esto es un proceso exergónico. ¿Qué era exergónico? Liberador de energía, que va a liberar la energía necesaria para la síntesis del ATP. ¿Ven? Entonces aquí tenemos que considerar lo siguiente. La cadena de transporte electrónico y la fosforilación oxidativa están acoplados entre sí. Yo les decía que la cadena respiratoria era alimentada por equivalentes reductores. Los equivalentes reductores caían a la cadena respiratoria y esta se acoplaba a la fosforilación oxidativa y generaba ATP. Los equivalentes reductores eran como el cheque, la cadena respiratoria como el banco, los complejos como los cajeros. ¿Y qué hacen los cajeros con el cheque? ¿Alguna vez alguien ha ido a cobrar algo con cheque? ¿Han visto todo el proceso que ellos tienen que hacer para poder avalar? Es más, si la empresa, y miren que esto es muy real, si la empresa en la cual emite el cheque y el que firmó, porque ellos avalan, tienen su firma, no coincide la firma porque se equivocó, porque estaba nervioso el gerente y le falló en la firma y lo largó hacia el cheque, no le pagan, definitivamente, no se lo pagan, dice la firma no coincide. Usted dice, pero yo no tengo la culpa, a mí me lo entregaron, no, la firma no coincide. Se puede otra vez. Entonces aquí vamos a lo siguiente. ¿Qué es lo que hace la cadena respiratoria? ¿Cuál es el proceso que se da entre la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa para poder generar ese compuesto altamente energético como es el ATP? Existe una teoría, la teoría quimiosmótica o la hipótesis quimiosmótica. Si bien yo se lo explico como si fuera una cuestión cambiaria, la cuestión no es tan sencilla. Existen tres hipótesis, es decir, ¿se acuerdan cuando yo les mencionaba y les decía cómo puede ser que una glucosa que no tiene grupo fosfórico, que es una molécula dentro de todo 6 carbonos, se convierta en un ATP, un nucleótido? ¿Cómo puede ser que 10 centavos, 20 centavos, si lo queremos ver en boliviano, se convierte en $100.000? Entonces uno queda así, ¿no? Y dice, como que usted le diga, ¿cuánto de capital tuviste en un inicio? Y usted le dice 100 pesos, y ahora son millonarios. ¿Cómo la hiciste? ¿Cómo de 100 pesos pasamos a $1.000.000?
Entonces, ese proceso, exactamente lo mismo, no han podido darle respuesta. Le digo que no han podido darle respuesta porque la última hipótesis es la que hasta ahora se acepta, pero tiene muchos vacíos. Es como que usted se cuestione y le cuestiona a esa persona y le digo, ¿cómo que con 100 pesos? ¿Qué hiciste? ¿Dónde lo llevaste? ¿Dónde invertiste? Que me parece que el negocio de la cría de conejos no es como para ganar tanto. Bueno, entonces lo mismo sucedió con esta teoría, pero partamos de la primera. ¿Qué decían en un inicio? La teoría química. La teoría química postulaba lo siguiente, planteaba como hipótesis que entre la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa existía un compuesto químico que hacía posible que esa energía de la cadena respiratoria se volcara totalmente y maravillosamente en formar un ATP. Hasta ahí estaba todo bien. El problema es cuando a los que postularon esta hipótesis le dijeron nombre del compuesto químico. Como que usted diga, yo tuve un inversor que puso capital y yo lo tripliqué. Y si a usted le preguntan, ¿y cuál es el inversionista que te dio el capital para abrir semejante negocio? Y usted empieza a tartamudear porque no tiene el nombre. ¿Es confiable? No es confiable. Pues no hubo el compuesto químico. Al no existir el compuesto químico, automáticamente los investigadores tuvieron que callarse y pasar a la segunda. Surgieron otro grupo de investigadores y dijeron, el compuesto químico que hablaban los de la hipótesis química es una proteína. Ahí hablaron de proteínas que tienen la facilidad, dijeron, este compuesto químico es una proteína que tiene la facilidad de cambiar su forma, su estructura, y eso genera que la cadena respiratoria ponga ATP. Nosotros hoy en día sabemos que cuando una proteína cambia su estructura, ¿qué le pasa con su función? Se pierde. Se pierde. Ya la química orgánica va avanzando y les digo a estos investigadores, lo siento mucho, proteína no debe ser, porque si es proteína y cambia su estructura, chao, no funciona. Segunda hipótesis, bueno, surgió la tercera hipótesis o la hipótesis quimiosmótica. Es la que ahora está vigente, hasta ahora. Si el día de mañana, cuando usted está trabajando y de repente le llega una investigación, un artículo científico donde le dice la hipótesis quimiosmótica fue rechazada, sus razones le van a dar, pero hasta el momento tiene muchos vacíos. ¿Quién fue la que la promulgó? Fue Peter Daniel Davis Mitchell, nacido en 1920 y muerto en 1992, en el siglo pasado. ¿Qué fue? Si bien esa no fue una de sus grandes, no fue uno de sus descubrimientos, un gran investigador interesado inicialmente en la penicilina. A partir de 1961 trabajó en el estudio sobre el almacenamiento de la energía en los seres vivos. ¿Por qué? Porque los seres vivos son un sistema abierto, para posteriormente transportar a los puntos de utilización por medio de las moléculas de ATP. Entonces dijo, el ADP se une con el fósforo y a este proceso lo voy a llamar fosforilación oxidativa. En 1978 fue galardonado con el Premio Nobel de Química por el trabajo intercambio de energía biológica mediante la teoría de la química osmótica o la teoría quimio-osmótica. Yo se la voy a explicar a manera de cuento, de la manera más sencilla, sin entrar en los delta de G, que si alguien se va al libro Leninger de bioquímica, es un libro bastante físico-químico y le habla con delta de G o variaciones de energía libre, delta de H. Eso nosotros no lo vamos a ver. Simplemente se lo voy a explicar de la manera más sencilla. Veamos entonces aquí. ¿Qué viene a ser complejo 1, 3 y 4? ¿Qué se llama todo esto? Primero es de la membrana externa de la mitocondria. Membrana interna
de la mitocondria. ¿Qué hay en la membrana interna de la mitocondria? Los componentes de la cadena respiratoria. Complejo 1, cadena respiratoria. Complejo 2, 3 y 4. ¿Qué más hay? Coenzima Q y citocromo, que son los elementos químicos. ¿Qué era la cadena respiratoria? La cadena respiratoria, transporte de electrónicos, una serie de procesos donde se producen oxidaciones y reducciones químicas. ¿Qué quiere decir eso? Pérdida y ganancia de electrones, oxidaciones y reducciones biológicas, pérdida y ganancia de protones. Entonces, a lo largo de la cadena respiratoria se da pérdida y ganancia o un flujo de electrones y un flujo de protones. ¿Qué es corriente eléctrica? ¿Qué era la corriente eléctrica? Es un flujo de electrones. ¿Y en qué se mide? En voltaje. Las reacciones de óxido-reducción, ¿acaso no tienen voltaje? Tienen. ¿Con qué estoy prendiendo esto? Con una pila. Allá adentro hay una pilita, que el otro no me daba porque la pila ya se había agotado. Esta es una pila. ¿Qué hay acá dentro de la pila? Compuesto químico, que me origina un voltaje. Un voltaje necesario como para que yo pueda prender esa luz. Bien. Aquí hay reacciones químicas. Reacciones donde se dan oxidaciones y reducciones químicas y biológicas. Entonces, si hay un flujo de electrones, hay una diferencia de potencial o un potencial electroquímico, que es lo que le llaman. Traducido, tradúzcalo usted a lo que viene a ser un flujo de electrones o un voltaje, dicho de otra manera. A nadie se le va a ocurrir meter los deditos en un enchufe porque le pasa la corriente eléctrica. Y aquí hay corriente eléctrica. No será 220, pero hay corriente eléctrica, flujo de electrones. Paralelo a que están saltando los electrones, ¿quién más va saltando? Los protones, ¿sí o no? Van saltando los protones. ¿De dónde salen los protones? Salen de los procesos de oxidaciones y reducciones biológicas. Muy bien. ¿Qué sucede con los protones? A ver, ¿qué es lo que ocurre si hay una cerca eléctrica y usted va y pone la mano? ¿Qué creen que va a ocurrir? Se va a electrocutar, y dependiendo el voltaje, dependiendo las características físicas de usted, puede que lo tire la corriente eléctrica a metros de distancia, ¿o no? Sí, el voltaje de la corriente eléctrica se acerca y lo empuja. Puede haber esa gran probabilidad. Los protones son cargas o son átomos pequeñitos cargados positivamente, y no se olviden que los electrones son cargados negativamente. A lo largo de esta cadena respiratoria va el flujo de electrones y paralelo a ello va saltando los protones. Es como que si usted va a una corriente, a una pared con corriente eléctrica, a un muro y pone la mano, lo primero que va a hacer es que lo tire lejos. Eso le pasa a los protones. Los protones son traslocados al espacio intermembrana. Este es el espacio intermembrana. Membrana interna, matriz mitocondrial. Entonces, los protones, debido al flujo de electrones, son traslocados al espacio intermembrana. Bien, se habla de que por cada NAT de estos que ingresa a esta cadena respiratoria se saben traslocar de más o menos 3 a 8, lo que vienen a ser de 3 a 8 protones, cada traslocación de ese. Entonces, si se traslocan los protones, ¿qué pasaría con una acumulación de protones dentro del espacio intermembrana? ¿Qué sucede cuando aumenta la concentración de protones con respecto al pH? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta la concentración de protones, ¿qué pasa con el pH? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Muy bien, ¿qué se está acumulando acá? Protones. ¿Qué le va a pasar al pH entonces de acá adentro? Se va a hacer más ácido. Muy bien. La cadena respiratoria saltan protones, saltan electrones, y los protones, desde la jerga química, dice, son excitados químicamente y expulsados al espacio intermembrano.
Como estos se están acumulando adentro del espacio intermembrana, eso llevaría a que un medio muy ácido se desintegraría la mitocondria, porque esto es mitocondria, se desintegra la mitocondria, se desintegraría el citosol y por último, muerte celular. ¿Eso es lo que ocurre? No ocurre. A ver, si yo toco aquí y aquí hay corriente eléctrica, ¿voy a ser tan tonta de volver a tocar? No. Bien. Los protones van a volver por el mismo camino que han sido traslocados. No. Buscan por dónde retornar. En ese momento, al generarse la diferencia de potencial o una diferencia electroquímica, diferencia de protones que puede causar un descenso del pH, estos protones tratan de restablecer el equilibrio, entonces vienen por aquí y se encuentran con un canal. ¿Lo ven el canal? Se encuentran por ese canal. Ellos vienen excitados químicamente o cargados energéticamente. Y si usted por ahí no lo entiende, piensa en lo siguiente. Si alguien está pegado a la corriente eléctrica, ¿va a venir otra persona y lo va a ganar así nomás? No. ¿Por qué? Porque van, en vez de ser uno el prendido en la corriente, ¿cuánto van a ser? Dos. Lo mismo pasa aquí. Los protones vienen excitados, cargados eléctricamente y buscan por dónde atravesar. Ellos tienen energía, están cargados con energía. Se pillan un canal, que ahorita vamos a ver de qué está conformado, se pillan un canal y lo atraviesa. Ese canal, todo esto es una enzima que se llama ATPasa. Esa ATPasa tiene la característica de tener muy cerca de ello al ADP con el fósforo. Entonces, esta energía del protón, que lo que quiere es retornar ¿a dónde? Restablecer el equilibrio entre lo que está aquí en el espacio intermembrana y lo que está en la matriz mitocondrial. Entonces, para restablecer ese equilibrio, ellos entran por el canal, activan este sistema ATPasa y el ADP con el fósforo tiene la energía necesaria para sintetizar ATP. Esa es la teoría quimiosmótica hecha como cuentito para ustedes. Porque aquí en todo esto se habla de diferencias de energía libre, por ahí lo ven, se llama delta de P. Nosotros no lo vamos a tocar así, basta porque no tienen conocimiento de físico-química. Pero acordémonos, cadena respiratoria, oxidaciones y reducciones químicas y biológicas, saltan electrones, saltan protones. Los protones son traslocados al espacio intermembrana debido al flujo de electrones de la cadena respiratoria o voltaje asociado. Estos protones excitados químicamente buscan retornar nuevamente para restablecer el potencial electroquímico. ¿Cómo lo hacen? Buscan un canal. Ese canal que se habilita no es más que una enzima ATPasa y genera la energía necesaria para sintetizar ATP. Esa es la famosa fosforilación oxidativa. Otro esquemita, lo mismo, los protones son traslocados y ¿por dónde están entrando? Está entrando por esa enzima ATPasa, donde otra vez ADP se une con fósforo y tengo ATP. Síntesis de ATP, transporte de electrones. ¿Cómo es el complejo ATP sintetasa? De la manera más sencilla. Mírenlo. Está conformado por dos subunidades interconectadas por un tallo, que algunos le llaman tallo, talo, de lo que viene a ser entre F sub 0 y lo que viene a ser el F1. F1, F sub 0 y el tal. El F1 tiene 9 subunidades. Esto imagínenselo como una mandarina. Se imaginan la mandarina con varias porciones, varios rasgos, exactamente muy parecido. Existen, dice, 9 porciones. De esas 9 porciones ahí le da la subunidad. 3 alfa, 3 beta, un épsilon, un gamma, y todos estos se interconectan o se conectan con el F sub 0. El F sub 0
no viene a ser más que proteínas integradoras que contienen el canal necesario para que pase el protón excitado. Entonces, aquí donde se encuentra el canal, en la porción F sub C. Esto es como un apéndice, como un tallo, que va a permitir una rotación. ¿Cómo funciona esto? El protón entra por ese canal que les mostré hace un momento, por el canal, tiene la energía necesaria, viene activado, tiene la energía necesaria, permite una rotación de este talo, o de ese tallo, hagan de cuenta como un plástico, como que le da vuelta, permite una rotación. No habla aquí de conformación, de variación de estructura, porque esto es una enzima, es una proteína, no. Lo que hace es simplemente rotar, más es una acción electroquímica y física. No hay reacciones químicas asociadas aquí, a no ser aquí al final, donde el ADP se une con el fósforo. Es decir, todo lo que ocurre aquí es electroquímico y físico. Si usted me dice sí, que es ahí donde entra la teoría quimiosmótica un poco a fallar, todo esto es una proteína. Entra el protón por la porción F sub 0 y hace que ese talo rote. Esta es la parte F1, lo mueve por la, o si quieren llamarle así, o subunidad. Lo que está aquí abajo es ese gamma, epsilon, y que mantiene unido un canal. El canal es el F sub 0. ¿Qué es lo que hace cuando entra el protón? Da energía para que esto se mueva de esa manera. No se desarma, no se cambia su estructura según esta teoría quimiosmótica. Aunque algunos investigadores dicen, si ya se mueve, ya cambió su estructura. Es por eso que, entre comillas, la teoría aceptada para algunos y para otros todavía no es una teoría aceptada. Entonces, esto se mueve. Y en el momento que hay la rotación, bueno, ahí nosotros vamos a ver, miren un poquito ahí. Esa es la rotación que se habla, miren la rotación, me permite que se genere una energía necesaria para que el fósforo se una al ATP. Es una distorsión, dicen otros investigadores, es una simple distorsión. Y aquí dice, el acoplamiento no es químico, sino es electroquímico y físico. Por eso es que no hay cambio de estructura. Por más que otros sigan estableciendo otra cosa. Entonces acá dicen, producen cambios conformacionales, simplemente, pero no hay cambio neto de estructura. Finalmente, miren, hay otra vez lo mismo, visto de otro panorama. Finalmente, lo que yo tengo es lo siguiente. Este es el sistema, por eso le digo esta parte es bien pesada y lo más sencillo que se le puede dar. Este es el sistema a través del cual los protones ingresan, activan un mecanismo, miren la palanca aquí, y estas son las imágenes que se han ido sacando de la rotación del F sub 1, y ahí es donde me establecen que dependiendo hasta dónde rota, yo voy a tener la cantidad de ATP necesaria. ¿Qué me dice? Me dice lo siguiente. Las tres moléculas, o todo lo que viene a entrar acá, está con carga, está cargado. Todo está impulsado por el potencial de la membrana dentro y fuera, cargas positivas y cargas negativas. Por cada NAT yo obtengo 2.5 moléculas de ATP. Por cada FAT obtengo 1.5 moléculas de ATP. La química orgánica le dice no existe media molécula, no existe un nivel, sino, esto es lo importante, cada NAT que ingresa a la cadena respiratoria me genera 3 ATP. Cada FAT que ingresa a la cadena respiratoria me genera 2 moléculas de ATP. Es decir, un NAT que entra a la cadena respiratoria, 3 ATP. Un FAT que ingresa a la cadena respiratoria, 2 ATP. 1. ¿Se imaginan la cantidad que elimina la cadena, el ciclo de Krebs,
la cantidad que elimina la glucólisis, lo vamos a ir viendo conforme vamos enviando las vías metabólicas. Es por eso que hablamos de producciones de ATP de 32, de 30 moléculas de ATP. Entonces dice, las mitocondrias solo pueden oxidar los hidrogenados, los hidrogenados, cuando hay concentración suficiente de ATP, de ADP y de fósforo. Cuando todo el ADP se transforma en ATP, disminuye el consumo de oxígeno y aumenta cuando se suministra ADP, lo cual me está hablando de los sustratos. Dicho de otra manera, ahí está lo que yo les decía, por cada hidrogenado, ¿cuántos protones se tienen que haber bombardeado? 10 protones aproximadamente, eso es equivalente a las 3 moléculas de ATP. Por cada par hidrogenado, ¿cuántos protones han tenido que ser bombardeados de haber entrado a los canales? 6 protones. Eso es equivalente a 3 moléculas de ATP, a 2 y a 3 moléculas de ATP. Muy bien, la inhibición de la fosforilación oxidativa. ¿Cómo se inhibe? Se para la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa se separa. ¿Cuáles son estos inhibidores de la cadena respiratoria o fosforilación oxidativa? 2,3-dinitrofenol, conocido como DNP, es un inhibidor que, ¿qué es lo que hace este inhibidor? Para que entiendan cuando se habla de desacoplante de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Si la cadena respiratoria me elimina protones y electrones y estos tienen que traslocarse y volver por un canal, ¿qué pasaría si los protones no entran por el canal? ¿Se formará ATP? No, el canal es parte de la ATP sintetasa. Es como que, a ver, el desacoplador, ¿qué hace? Si yo vengo aquí y toco la pared y sé que aquí hay corriente eléctrica, yo no voy a entrar por aquí. Voy a tratar de entrar por allá, por la puerta. Ese es el canal, esa puerta. Pero resulta que hay compuestos químicos que se llaman desacoplantes o ionóforos que abren otra puerta diferente, que no es el canal. Pongámosle la puerta que tenemos allá atrás. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia va a ser que si me abre un canal diferente, el protón va a volver, pero va a volver por la enzima ATPasa, no. ¿Se va a sintetizar ATP? No. Entonces no hay síntesis de ATP. Los desacoplantes o ionóforos dicen, abren canales en la membrana interna de la mitocondria, restablecen el potencial electroquímico, pero no hay síntesis de ATP. Uno de esos es el 2,3-dinitrofenol. Este 2,3-dinitrofenol anula el gradiente de protones y es creado por la cadena respiratoria. ¿Listo? ¿Saben? La valinomicina y nigericina entorpecen la fosforilación oxidativa, dicen, acoplado al ingreso de protones. Ellos se unen, estos tienen la capacidad de unirse muy cerca del canal y lo tapan, como que no se abra la puerta. ¿Listo? Eso es lo que hace la valinomicina y la nigericina. Y la oligomicina, se une al pigmento F0 en el complejo de síntesis de ATP. Impide que la ATP sintetasa se una o participe en el ADP con el fósforo. Ahorita lo vamos a volver a ver. Muy bien, entonces el control respiratorio. El nivel de ADP es el principal regulador de la fosforilación oxidativa. El ADP presente. Pero existen otros reguladores, claro que sí, esto se tienen que acordar porque es parte fundamental de lo que viene a ser el control de la fosforilación oxidativa. ¿Quién es más? El ADP, el fósforo, el oxígeno, los NAD, los FAD. ¿Y de dónde vienen los NAD y los FAD? ¿A partir de qué se sintetizan? NAD y FAD, ¿qué es? Coenzimas. ¿Y las coenzimas a partir de qué vienen? ¿A partir de qué se sintetizan estas coenzimas? De las vitaminas. De las vitaminas. ¿Han escuchado esa frase para que la entiendan ahora? Estoy cansado, me siento fatigado,
no tengo energía para hacer nada. Dicen que estoy deficiente de vitamina. Me hace falta consumir complejo B. Me hace falta tomar vitamina A, D, E, y empiezan a recetar todas. ¿Y por qué eso? Porque si yo no tengo esas vitaminas, ¿voy a poder sintetizar los NAD y los FAT? No. Y si yo no tengo NAD y FAT, ¿voy a poder tener un buen funcionamiento de la cadena respiratoria? No. ¿Voy a poder tener energía bajo la forma de ATP, bajo el proceso de fosforilación oxidativa? No. Porque yo necesito que este NAD y FAT se hidrogenen, que se conviertan en NAD hidrogenado, FAT hidrogenado, eso cae a la cadena respiratoria, la cadena respiratoria se asocia a la fosforilación oxidativa y que tengo ATP. Y ATP es energía. Ahora entiendo, cuando a ustedes a veces se les dice, ¿cuáles son los nutrientes del ser vivo? Y uno dice calóricos y no calóricos, y todo el mundo le da importancia a los calóricos. Y dice los calóricos, carbono, proteínas y los no calóricos, eso no nos da energía. ¿Cuáles son esos? Las vitaminas, los minerales y el agua. Ya hemos visto. 4 días sin tomar agua, el quinto día ya está camino a ser internado, sin tomar agua. Y me da energía, el agua me da energía, pero ya hemos pasado 1 mes, 2 meses estudiando la importancia del agua dentro de la materia viva. Vitaminas, sintetizan NAD, FAT. No hay NAD, FAT, no hay equivalentes reductores. No hay equivalentes reductores, no hay cadena respiratoria. No hay cadena respiratoria, no hay ATP. Por eso me siento cansado, sin energía. Me dieron un suplemento vitamínico, comí, también tuve los sustratos necesarios, se potenciaron las vías metabólicas, tengo las coenzimas, tengo energía. El ATP es energía para que nuestra célula pueda cumplir sus funciones vitales. Ahora se entiende la importancia de las vitaminas. Y los minerales, no se olviden que hay enzimas que son metaloenzimas, que necesitan la presencia de metal. Muy bien, entonces ahí están los reguladores. Todo lo que hemos venido hablando, glucólisis, genera equivalentes reductores, estos son equivalentes reductores que pueden caer a la cadena respiratoria, el ATP que también va en el ciclo de Krebs, que también es generador de equivalentes reductores, que caen a la cadena respiratoria se acopla a la fosforilación oxidativa. ¿Cuáles son los 3 complejos que participan de la fosforilación oxidativa dentro de la cadena respiratoria? Complejo 1, 3 y 4. Esos 3 son los que se acoplan a la fosforilación oxidativa y me generan ATP. Entonces la fosforilación oxidativa, ¿qué me permite? Síntesis de moléculas de ATP, utilizando obviamente la energía de la cadena respiratoria. ¿Por qué? Dice, porque transfiere los electrones hasta el oxígeno. ¿Dónde se produce todo este proceso de la fosforilación oxidativa? Se produce entre la membrana y las espículas de la membrana interna de la mitocondria en contacto con la matriz mitocondrial. Ahí está los sitios de la fosforilación. ¿Cuál es el sustrato de la fosforilación oxidativa? ¿Cuál sería el sustrato? ¿Cuál es la enzima en la fosforilación oxidativa? La ATPase. Muy bien. ¿Cuál es el sustrato de la fosforilación oxidativa? ¿Qué necesito para sintetizar el ATP? ¿Cuál es el sustrato? Obvio que necesito energía. ¿Cuál fósforo? El fósforo con el ADP. ¿Cuál es el sustrato entonces? El fósforo y el ADP. ¿Y cuál es el producto entonces? ATP. Sustrato, ADP más fósforo, la enzima ATPasa y el producto en ATP. Esa es la reacción de la fosforilación oxidativa. ¿Y cuál es la reacción final de la cadena respiratoria? El oxígeno con los protones y los electrones me genera agua.
ven que es diferente. Entonces veamos. Y bueno, y esto de acá es lo mismo, simplemente para hacerles recuerdo, por qué se habla tanto que la mitocondria es la organela energética. Se dice que mientras un tejido sea más activo, mayor es la generación, mayor la cantidad de mitocondrias que presenta. La ATPasa utiliza el potencial electroquímico, dice que se crea por la cadena respiratoria o la diferencia de protones contra el lado interno y el lado interno de la membrana interna de la mitocondria, lo que veníamos mencionando, ahí está. Todo lo que me da el proceso, lo mismo, todo esto es lo mismo. Bueno, esto es lo mismo después que los inhibidores de la fosforilación oxidativa con los desacoplantes, lo mismo que hemos visto, donde es el nitrofenol, la nimeticina, la valine y la policomicina, cómo actúan en la fosforilación oxidativa. No es más, hasta aquí terminamos eso, vamos a esto es lo último, es lo mismo, porque fosforilación a nivel de sustrato lo veo en metabolismo de hidrato de carbono. ¿Sí? Vamos a metabolismo generalidad. No se puede, no se toca. Está jodido, lo más o menos. Voy a verlo. Sí, es digamos analizarlo. Es que literalmente Hoy fue la defensa del laudabol. Realmente yo comparo los exámenes. Ustedes saben que los de la Gabriel, los docentes de la Gabriel van a las universidades privadas, menos a la católica porque está dentro del sistema universitario, a evaluar a los futuros profesionales. Es decir, de acá van, por ejemplo, a la UCEBOL, van a la UCEBOL, a la parte para evaluar a los que quieren salir de médico de la UCEBOL, van a la UDABOL también, y nosotros como bioquímicos, mi formación es bioquímica, yo voy a la ecológica, voy a la UCEBOL y voy a la UDABOL. Pero la UDABOL realmente es mucho especial, mucho especial. Me duele porque se lo he dicho hoy a los docentes que estaban ahí. Así que ustedes no se sientan de menos con ningún profesional, el peor médico que le vaya a salir de la UDABOL. Y lo digo yo porque yo he ido a un examen, voy a los exámenes y ya me cansé hoy día. Me cansé. A ver, ¿saben qué? Voy a los de química sanguínea, análisis clínico, porque ese es mi fuerte. Mi fuerte no es la bacteria, no me gusta la bacteria. Entonces no me voy a las defensas de bacterias, me voy a la defensa de lo que me gusta, análisis clínico. Y en análisis clínico, química sanguínea, ¿saben qué se ve? ¿Qué es lo que les piden exponer a la bioquímica? Perfil lipídico. ¿Acaso ustedes no exponen perfil lipídico? Función hepática. La que expuso hoy día, un desastre. Me enojé tanto que por último me dijeron, ¿va a hacerle alguna pregunta? Yo le había hecho una, ni para atrás ni para atrás. Es más, empezó a hablar de los lípidos. Yo dije, lo único que falta que me diga que los lípidos son solubles en solventes inorgánicos. Lo único. Me puso la clasificación de lípidos al inicio. Yo no miré la clasificación, ni por si acaso el colesterol, ni nada. Bueno, lo dejé pasar. Llegó una parte donde el perfil lipídico no estaba ni ensatado. La jefa del tribunal agarró y le dijo que ya me vio mi cara, yo agarré mi celular, examinar mi celular ya para no enojarme más. Entonces me sube la presión y me paralizo la mitad de la cara. Entonces le dice, bueno, ya se está media hora, le dijo de su exposición, le dijo, lamentablemente vamos a la ronda de preguntas. Se ha puesto, parece muy nervioso. Bueno, a ver, empieza usted. Le digo, yo le voy a preguntar una cosita, paz, de bioquímica, futura bioquímica, ¿no ves? No es que
ya, está estudiando medicina y le va a preguntar algo de estructura. No, es bioquímica. Ni siquiera, si fuera para medicina, se le preguntaran las patologías asociadas al perfil lipídico, ¿ves? Bueno, entonces yo le digo, ¿qué puso su clasificación de lípidos? Si quiere, vuélvala, proyéctela, que volvió el desastre que yo lo había visto. A ver, en el perfil lipídico, si un médico le pide a usted bioquímica, perfil lipídico para un paciente, ¿qué procesa y qué resultado le da al médico? Es lo básico, ¿ves? Lo básico. Si yo soy la que voy a procesar, yo sé, ¿cómo fue? Entonces, colesterol ya, bueno, por lo menos uno, el colesterol. Ahora, según su clasificación, ¿dónde está el colesterol? ¿Qué es el colesterol? Un lípido simple. Simple. ¿Cómo va a ser lípido simple? Su clasificación, a ver, mírela. No, es que es lípido simple. No hago más preguntas. Me cansé. Porque no lo tenía ni anotado, mal hecho. A ver, ustedes a estas alturas del partido saben que el colesterol es un lípido derivado, es un lípido no saponificado, es un esteroide y de ellos se derivan, ¿no ven? Las hormonas sexuales. Ya si les preguntaba eso, capaz que se moría. Entonces, yo le dije, y sin contar que hablaba despacito. Yo soy sorda de esto. Esa ha quedado mi secuela de haberme abierto la cabeza a la mitad. Soy sorda. Me costaba un horror escuchar, un horror. Pero hacía todo mi esfuerzo y estando ahí a medio metro. Así que le di a su docente, lo siento mucho, pero aquí no es la primera vez que vengo y tengo dos grandes problemas. Uno, no se saben expresar, no saben exponer, tan perdida. Digo, estos temas yo se los doy a mis alumnos de segundo año de la carrera de medicina, de segundo año. Y estos chicos se ponen 1000 veces mejor que esta muchacha que va a ser profesional. Es profesional, ya se supone que ha cursado hasta un quinto año, hasta un cuarto año, que no sepa qué es un lípido. No lo entiendo. Yo lo siento mucho, pero yo no la apruebo. Y no sé qué dirán ustedes, pero yo no la apruebo. No la apruebo. Una vez me hicieron el labrador que yo le puse una nota baja y todos los demás le pusieron 100. Por promedio, ¿qué pasaba? Le daba pues al 51. Yo dije, me vuelven a hacer esta. Digamos, ¿me quejo realmente? Entonces el otro ya me vieron mi cara. Y dijo, no, tiene razón, la verdad que bastante le faltó. Y dijo, yo no consigo una persona profesional. Yo estoy comparando con mis estudiantes de segundo año, pero la dejan años luz a los profesionales. Y que no están estudiando para bioquímico, están estudiando para medicina. Y ahí ya no sé, no sabía ni que era aterosclerosis. No sabía ni LDL, si era el malo, era el bueno, más o menos ese calibre. Que calculen ustedes que no es maldad. Es como que ustedes vayan a una defensa para un médico, como le digo, y le pregunten cuáles son los huesos del cráneo, que empiece con fémur. Y usted le viene taquicardia, ¿no? Y dice, por favor, si le estoy preguntando lo básico, si es un médico, ¿cómo va a decir eso? Estamos de acuerdo. Entonces no la aprobaron. Y yo agarro y me quejo con el otro, entré a otra exposición que era italiano. Entonces yo por lo menos se defendió, por lo menos yo le decía, ¿qué es la troponina? Le dije, es una enzima. Ya me vio la cara nomás ahí. No, es una proteína. Entonces, ¿qué es una enzima? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Por lo menos se defendió bien. Y le digo al que estaba a mi lado, que es docente de la labor, y le digo, ¿qué es lo que le está pasando a ustedes? ¿Qué las están
haciendo pifia a la asignatura, nos están regalando. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues, dice, ¿sabe cuál es una de las grandes fallas? ¿Quiere que le diga la verdad? Y es contra lo que yo peleo, los exámenes son virtuales. Ah, no, pues vaya la chacota. Los exámenes son virtuales, ¿imaginan ustedes? Virtuales reinamos entre 5, entre 6. No, y es a ver, ya, son grupos. Y ustedes como docentes, se las cambian las preguntas cada semestre, cada año, se las cambian las preguntas, hacen otra calladita. Listo, no necesito más respuestas. Los chicos son difíciles. Uno entra, le dije que decide abandonarla y empieza a sacar el foto. Todito le digo. Va avanzando y le saca foto a todo, listo, se acabó. ¿Qué es lo que lo hace lo virtual? Lo único que hace es barajear el ABCD. En uno era la respuesta A, al otro era la respuesta B, pero una vez que yo tengo las consignas ABC, listo, me aprendo la respuesta correcta y así aparezca en D, en E, voy a encerrar la respuesta correcta. Ese es el problema con eso de encerrar en virtual, porque no son de desarrollo. Por eso les digo, ni se sientan de menos. Se los digo yo que está huyendo a esas defensas. Estoy hablando de la carrera de bioquímica. Pero en medicina debe estar ondeando por la misma onda debido a que si los exámenes son virtuales, imagínense, ustedes sufren aquí a la tierra, rindiendo 3 exámenes en un día, rindiendo contra 15, 20 minutos de un tiempo, preguntas de 30. Realmente hay que valorar. Por eso es que después a los egresados de la Gabriel le abren las puertas y consiguen becas y los reciben en el Brasil, los reciben en Argentina, porque a ustedes les han contado un lágrimas de sangre. Y realmente estudió, sale fuera y es bien reconocido. Entonces, chicos, esto simplemente yo se los decido que no renieguen, porque yo sé que a veces ustedes renieguen, ay, que es estricto, ay, que nos hace, ay, que no, pero es por su bien. Como dicen, los pollos se ven, como dicen, en una guerra, en una pelea de pollos, esto se ve plena riña, ¿no ves? Ahí, bueno, ahí realmente se ve quién es. Una vez salir afuera como profesional es netamente competitivo. Entonces, valoren a todos sus docentes. Odioso, malo, que no lo queremos, que es estricto, que nos promoverá, que nos toma en 10 minutos, que no importa. Lo están haciendo para que ustedes se esfuercen y sean lo mejor. Se los comento así para que más o menos se sientan un poquito mejor bajo todo el sacrificio que están pasando. Ya, vamos con metabolismo. A ver, ¿qué es lo que pretendo con esta unidad? Lo que pretendo es lo siguiente. Nosotros no vamos a alcanzar a ver todas las vías metabólicas, todas. Que si usted llega a una materia por allá arriba y de repente le hablan del metabolismo de los ácidos nucleicos, porque hay una parte en su lectura que menciona el metabolismo de ácidos nucleicos, más propiamente de las bases moleculares. Y usted se chicotea y dice, ay, claro, es que las docentes esas de bioquímica no nos dieron metabolismo, no nos dieron metabolismo de ácidos nucleicos. Va a ver que vamos a llegar al metabolismo de hidrato de carbono y usted no va a querer saber de la vía metabólica. Entonces, este tema, esta unidad, lo que se pretende es que cuando usted el día de mañana tenga que agarrar y estudiar una vía metabólica, no se asuste. No es que lo abre el libro como el primer día de clase de bioquímica médica cuando se les dijo, cómprense o búsquense el libro de Antonio Blanco para que vayan haciendo su lectura. Y usted fue y lo consiguió y lo miró y justo abrió donde había vías metabólicas y dijo, ay por Dios, pues si yo estudié medicina para no ver todas estas cosas. Pero bueno, está aquí, ¿ves? Entonces usted lo que va a hacer ahora, esto le va a dar un enfoque para que no se asuste. ¿Cómo la voy a estudiar las vías metabólicas? Primero, ¿qué es una vía metabólica? Un conjunto de reacciones químicas, puro compuesto químico, que donde se dan efecto en la materia viva. El nombre más adecuado es metabolismo intermedio. ¿En qué consiste y para qué lo necesito? 1.
Puede ser que lo necesite para obtener energía. Eso lo voy a hacer de un compuesto grande a un compuesto pequeñito. Cuando yo voy de algo grande a algo pequeñito, libero energía. Si yo voy de algo pequeño a algo grande, voy a necesitar energía. ¿De dónde voy a obtener la energía para ir de algo de producto simple a algo más grande? De las reacciones catabólicas o de degradación, aquello de lo más grande a lo más pequeño. En el metabolismo, cada reacción no tiene lugar de manera aislada, sino un sustrato, voy a tener un sustrato inicial y un producto final, pero a lo largo del sustrato inicial y del producto final voy a tener varios sustratos intermedios, eso es la vía metabólica, y voy a tener varias enzimas, que ya sabemos que son esos, sustrato, producto y enzima. De este modo se crean las vías en las que el producto final de cada una de ellas forma sustrato para otra y así se hace un proceso continuo. ¿Cómo se catalogan las vías o cómo se clasifican las vías metabólicas? Se clasifican como anabólicas o catabólicas. Anabólicas de síntesis y catabólicas de degradación. Y las anfibólicas son de síntesis y de degradación pura. Entonces las vías metabólicas existen. Las catabólicas, las de degradación, las anabólicas o las de síntesis y las anfibólicas, que es de catabólica y anabólica. Desde el punto de vista bioenergético, ¿cómo se clasifican las vías metabólicas? Como exergónicas y entergónicas. ¿Qué son las exergónicas? Vienen a ser las catabólicas. ¿Qué son las entergónicas? Vienen a ser las anabólicas. Entonces, repito, las vías metabólicas pueden ser catabólicas o de degradación o exergónicas. Pueden ser anabólicas o de síntesis o entergónicas. ¿Está bien hasta ahí? ¿Están siguiendo? Y las anfibólicas son de ambas cosas, catabólicas y anabólicas. Cada una de estas vías parte de un inicio y llega un proceso continuo hasta que se llega a un producto final. Ahora, cuando usted va a dar una dirección para su casa, se van a juntar para estudiar. Usted va a tener un compañero que va a ir en su auto y va a tener otros compañeros que van a ir en micro. Suponiendo que el que va a ir en micro le dice que usted le haga un croquis para llegar a su casa. Entonces usted empieza y le hace el croquis. Este redondito de aquí son los módulos de medicina. Vas a salir hasta la avenida Burri. La avenida Burri. ¿Qué va a hacer? Va a tomar la línea tanto. Y empieza a detallar. El micro va a ir, va a llegar a un surtidor, el segundo anillo, pasa el surtidor. ¿Qué le está haciendo usted? Le está detallando. Finalmente, donde dice pollo tanto, te vas a bajar. Y vas a llegar, caminas 2 cuadras tanto y esa es mi casa. ¿Qué es lo que le hizo un croquis? El inicio es la universidad y el final es su casa. Y aquí hasta allá hubieron N puntos de referencia. Y todavía habrá un punto de referencia muy importante, que seguro le va a decir usted, pasaje el Mercadito Belén, acordate del Mercadito Belén, que ahí unas 10 cuadras es donde tenés que bajar. Entonces ese es un punto de referencia. Lo mismo sucede en las vías metabólicas. Las vías metabólicas es una secuencia de reacciones químicas, pero a lo largo de esa secuencia hay reacciones muy importantes que son delimitantes de la vía metabólica. Entonces, cuando estemos viendo metabolismo, hidratos de carbono, yo les diré, esta reacción es una reacción importante porque me regula la vía metabólica, esta otra y así sucesivamente. No quiere decir que usted se va a aprender,
La glucólisis tiene más de 10 reacciones. ¿Tengo que aprender las 10 secuencias? No. La otra tiene como 15. ¿Tengo que aprender las 15? No. Entonces veamos las diferentes formas en las que se le presentan las vías metabólicas. O los mapas o los propios. Así como los GPS iguales. Muy bien. Parte. Una secuencia lineal. Toma, sale a la puerta de la avenida Bush y ahí recto. Listo. No hay más vuelta. Donde A es un sustrato que se convierte en B. Para convertirse en B, un producto B que necesito, una enzima A. B se convierte en el nuevo sustrato para el producto C. ¿Quién va a ser la enzima ahora? Va a ser B minúscula, y así sucesivamente. ¿Quién va a ser el sustrato inicial? A. ¿Quién es el producto final? E. Y tenemos una secuencia de enzimas. ¿Cuántas reacciones químicas hay en este mapa, en esta vía metabólica? 1, 2, 3. 3 reacciones químicas. Vale decir, un sustrato inicial, un producto final, catalizado por 3, a ver, 1, 2, 3, 4. 4 enzimas. Entonces, mucho cuidado con eso. Esa es una secuencia lineal. Pero todas, bonito sería que todas fueran así, no todas las vías metabólicas son así, no. Tenemos de este tipo. Tenemos las ramificadas o lo que se llama encrucijada metabólica, donde yo parto de un sustrato A, este se convierte en un producto B, y este producto B se puede descomponer en dos, llegar a convertirse en C o convertirse en B. Entonces, a partir de esta encrucijada metabólica yo puedo obtener dos productos. Por ejemplo, el ácido fosfatídico, que lo hemos visto en fosfolípido, se considera una encrucijada metabólica porque me va a permitir a partir del ácido fosfatídico obtener triglicéridos o obtener fosfolípidos. Estas son vías metabólicas existentes. Otra, ¿qué son? Estas son, esta de acá me olvidé. ¿Esta es reversible o irreversible esta vía metabólica? Irreversible, porque tiene una sola flecha que va en un solo sentido. Vale decir, ¿este producto se puede convertir en este sustrato? No. Bien, eso hay que tener en cuenta. Esta vía metabólica, sin embargo, es lineal y es reversible. Yo puedo llegar a E de volver a convertirme en A. Entonces, cuando yo les esté mostrando las vías metabólicas, les voy a decir, esta reacción es reversible, esta reacción es irreversible. ¿Qué sucede? Esta es una típica vía de la glucólisis. ¿Qué sucede cuando yo vengo con una vía metabólica reversible y de repente un tramo es irreversible? Cuando sucede eso, el organismo busca una vía alterna. Por eso dice reversibilidad de una vía metabólica a través de un desvío. Busca una vía alterna para volver a restablecer a la vía reversible. Esto es tan parecido como que hay un bloqueo. Cuando hay un bloqueo, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos la Coca-Cola, ¿no? Una vía alterna. Bueno, exactamente lo mismo. Las vías metabólicas son reversibles, viene una porción irreversible, entonces para retornar a la parte reversible, busco una vía alterna o un desvío. Secuencia cíclica, esta la conoce. Tiene la secuencia cíclica. ¿Cuál vía es esa? La cíclica. Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs parte de un sustrato inicial o lo que vienen a ser los metabolitos intermedios que se llaman, son todos A, B, C, son todos los que conforman parte del ciclo. Pero yo tendré alimentador del ciclo, ahí tengo S, y tendré productos del ciclo. Entonces, el ciclo metabólico se caracteriza porque empieza en un punto A, por ejemplo, y termina en el punto A. Pero tiene productos y tiene alimentadores del ciclo. Un alimentador del ciclo de Krebs, por ejemplo, es la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A se condensa con el oxalacetato y forma isocitrato. Esa es la primera fase, si nosotros entramos a ver el ciclo. Ciclos metabólicos interconectados, por ejemplo, el ciclo de la urea, se caracteriza esto porque ambos ciclos se conectan a través de un intermediario C, ciclo de la urea y ciclo de Krebs.
se interconectan por un intermediario común. Ambos ciclos tienen productos y tienen alimentadores de ciclo. Secuencia metabólica escalonada. La secuencia metabólica escalonada, ¿en qué consiste? En que yo voy a tener un producto activo, un producto inactivo, que se llamaban los productos inactivos simógenos, un simógeno en la cual a través de un activador, una enzima activa, lo voy a convertir en un producto activo. A su vez, este producto activo va a activar otra vez al otro simógeno y así sucesivamente. Yo tendré de inactivo a activo a través de activadores enzimáticos. ¿Existen esas vías? Existen también. Entonces, esta es nuestra clasificación. Terminamos. Entonces, ¿cuáles son las secuencias de las vías? Lineales, irreversibles, ramificadas, como los intermediarios. Reversible con una porción irreversible con desvío. Secuencias cíclicas de reacciones, cíclicos interconectados y los que tienen activadores enzimáticos. ¿Cómo se clasifican? Catabólicas, anabólicas y antigólicas. Catabólicas o las de degradación se conocen también como de oxidación y son de característica exergónica. ¿Cómo las catalogamos a estas? Generalmente son liberadoras de ATP y los equivalentes de reducción tomados del sustrato son aceptados por coenzimas de óxido de reducción conocidos como NAD, productos de deshidrogenación, por eso son catabólicas o liberadoras de energía. Si yo libero un NAD hidrogenado, ¿es equivalente de energía? ¿Es una energía? Sí, es un equivalente de reducción. A ver, quiero que entiendan esto. Si yo tengo una vía metabólica y a lo largo de la vía metabólica me desprende un NAD hidrogenado, ¿es ATP o no es ATP? ¿Es energía o no es energía? De otra manera. Repito, NAD hidrogenado, ¿es energía o no es energía? Es energía. Es lo que yo les decía a ustedes, un cheque. Claro, pero ustedes dirán, no, un cheque, pero es plata, tampoco no lo va a botar, ¿no ven? ¿A dónde cae? Cadena respiratoria, fosforilación oxidativa y se convierte en ATP. Entonces, en una vía metabólica, cuando se desprendan los NAD hidrogenados, es energía. ¿Qué digo de esa vía que me desprende NAD hidrogenado? ¿Que es exergónica o es entergónica? Desprende NAD hidrogenado, ¿es exergónica o es entergónica? Exergónica. Es exergónica porque es liberadora de energía. A diferencia, las vías anabólicas, aguántenme un poquito, las vías anabólicas o se conocen como vías de reducción. Estas son las que necesitan más bien de energía o necesitan de ATP. ¿Quiénes son más bien ahí los que participan en la síntesis? ¿Se acuerdan que yo les dije? Los NAD hidrogenados son los que caen en la cadena respiratoria, pero los NAD fosforilados hidrogenados son los que sirven más bien para sintetizar. ¿Bien? Ahí está. Y las vías antigólicas, como el ciclo de Krebs, son aquellos que me permiten de alguna manera tener vías anabólicas y vías catabólicas en su misma, son de carácter oxidativo y de carácter reductivo. Entonces, ejemplos de vías catabólicas y ejemplos de vías anabólicas. Las vías catabólicas terminan en lisis, glucogenólisis, lipólisis, glucólisis, proteolipólisis. Y las vías anabólicas o de síntesis terminan en génesis, gluconeogénesis, glucogenogénesis. ¿Está bien? Entonces, síntesis. ¿Eso por qué? Porque a veces a ustedes se les pone, indique los productos, indique el sustrato y los productos de la gluconeogénesis, donde se producen. Ustedes empiezan con el catabolismo del glucógeno. Yo digo, ¿por qué? Por lo menos por el nombre, gluconeogénesis, es síntesis. Entonces dirán, ¿qué tengo que partir? ¿Para qué tengo que formar? Bien.
Las enzimas que participan, sinasas, mutasas, isomerasas, sintetasas, carboxilasas, descarboxilasas, todo ese tipo de reacciones que hemos venido viendo. Y me voy a quedar ahí porque esta parte de aquí indica cómo me van a estudiar las vías metabólicas. Como ya son las 5 menos 4, vámonos.